Luis Zamora. ¿Cómo le va, Luis? Preocupado. Sí, más que preocupado, indignado, ¿no? Efectivamente, ayer habló Macri y reafirmó la política de ajuste, claramente, más allá de los eufemismos. Esta mañana habló Marcos Peña, dijo lo mismo, que hay que seguir, que no hay fracaso, que hay que seguir el rumbo. Y ayer, no se dice mucho, pero habló Lagarde, el Fondo Monetario habló y dijo que está dispuesto a prestarle más dólares a la Argentina, pero hay que acelerar el ajuste, profundizar el ajuste. ¿No es hora de que hable el pueblo? ¿No es hora de que hable el pueblo, de que hablemos, Esta tarde tenemos una oportunidad. Hay una marcha en el Congreso, en la universidad, en defensa de la universidad pública, la educación pública. En la calle muchas veces me dicen, jubilados, me dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Vamos esta tarde, vamos al Congreso, que empiece a hablar el pueblo. Y el presidente le sigue hablando a los usureros, a los ladrones, diciéndole, voy a hasta sacarle las vacunas a los pibes de 11 años que tienen que vacunarse contra la meningitis, con tal de pagarle la deuda. Que empiece a hablar el pueblo, tenemos que empezar a hablar nosotros y decir, ¿por qué? ¿No es prioridad un pibito? ¿No es prioridad la escuela de Moreno, donde una maestra y un auxiliar volaron por el aire porque no se invirtió en infraestructura escolar? Defendiendo la escuela pública murieron. ¿Dónde se discutió? ¿No hay dólares? No hay dólares, ¿no? Esto es lo que es evidente, que no hay dólares. No hay dólares, muy bien. Ahora, ¿no hay dólares por qué? No hay dólares para pagar la deuda, este es el problema, ¿no? Claro. Los usureros dicen, no está claro que Argentina pueda cumplir los pagos, los compromisos de deuda. Bueno, lo que sí está claro es que no hay dólares para comprar los medicamentos. El pueblo argentino tiene que decir, ¿dónde está la prioridad? ¿El usurero? ¿La infraestructura escolar? ¿El salario del trabajador público? Acá los trabajadores de 5 horas lo saben bien, tienen los salarios congelados desde el 2016, están cobrando el aguinaldo en cuotas. Vivir con el salario congelado, pero no dicen que no hay plata para pagarle a los trabajadores que laburan todos los días, dicen que no hay dólares para el usurero. Ese es el discurso del gobierno. Bueno, lamentablemente tenemos una CGT que convoca un paro para el 26 de 3 semanas, como total, hay tiempo, esto es una fiesta, celebremos a fin de año, hagamos un paro en Navidad. Entonces tenemos que empezar a tomar en nuestras manos, el pueblo, tenemos que salir a hablar, esto que estamos haciendo, remándola desde abajo como podemos, articular, aprovechemos, hay una marcha convocada en defensa de la universidad pública. ¿Hay algo más importante que la educación? Se llenan la boca en la campaña electoral diciendo que la educación es la prioridad. Bueno, ellos la están reventando, están reventando el país. ¿Sabe que no tiene luz la Facultad de Filosofía y Letras? Sí, claro, en Puan. ¿No la han pagado? Efectivamente. ¿No pudieron pagarla? Bueno, por eso le preguntaron al ministro de Salud por qué no hay plata para vacunas y dijo, no, hay faltante. Le preguntaron al laboratorio y dijo, no hay faltante. No tienen plata. No las compran. Claro, no las compran. Entonces, ¿se necesitan dólares para eso? Hagamos un plebiscito en el país, a ver qué es prioridad. ¿Cómo puede ser que el país esté girando hace 40 años alrededor de los pagos de deuda y para pagar la deuda se pide más prestado? Entonces se agrava cada vez más el problema. Entonces, bueno, nos parece que tenemos que tomar esto. Es decir, hay un país a construir, Están reventando la economía. Es decir, es evidente que ya esta mentira de que el primer trimestre del año que viene levantamos, es una recesión. El año que viene, si sigue esta política, todo el año va a ser de destrucción de riqueza. ¿Eso qué significa? Significa que el salario se cae, la jubilación se cae, la asignación universal por hijo se cae, los presupuestos sociales se caen. Y empiezan a caerse los puestos de trabajo también. Claro, y la salud, la educación, sí, todo lo público se cae. Todo lo público. Y entonces, pero se va parando la economía, entonces empieza a despedirse. Empezamos a ver, ¿no? Todo lo que estamos viviendo los últimos meses, pero Argentina, cuando firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, el llamado riesgo país estaba en 400 puntos. 831. Hoy está a 800. ¿Eso qué significa? Eso significa que para prestarle a Argentina a usurero le prestarían al casi 12% anual, ¿no? 800 y pico más 3 puntos. Sí, estamos en 12. 12 casi. Es decir, con el Fondo Monetario no fue así. Es hora de que digamos,
Ya lo habíamos dicho, porque todo el pueblo argentino, su gran mayoría, se había expresado en contra de que firmara el acuerdo con el fondo. Un gobierno autoritario, monárquico, firmó el acuerdo igual. Y ahora nos dice que vamos bien, que hay que seguir ese rumbo, que estamos pasando una turbulencia, culpa de la sequía, de la lira turca, de la tasa de interés norteamericana y no sé qué historia. No, le habíamos dicho, la mayoría del pueblo fue mucho más sabio que el gobierno y le dijo no, con el fondo no, ya tenemos experiencia, ya sabemos con Cavallo, con Martínez de Oz, ya sabemos lo que es el fondo, ya sabemos. Alfonsín exploró con el fondo y le estalló la economía en la hiperinflación, pero nos dejó el país con, ¿se acuerda lo que era la hiperinflación del 89? Bueno, o el 2001. Inolvidable. Bueno, por eso, entonces, de arriba no va a venir más que esto. Ya los conocemos a los dirigentes. Ayer se reunió Massa con Pichetto para ver cómo negocian con los gobernadores y con Macri un presupuesto donde un puntito más de acá, otro puntito más de allá. Están destruyendo la Argentina. No es un puntito más de acá, un puntito más de allá. Ya no es esa discusión. Es discutir si seguimos girando con el Fondo Monetario, seguimos girando con pago de deuda, si seguimos girando con bancos. Hoy le tiene que decir, los bancos están especulando, están ganando fortuna los bancos. Y los bancos, ¿por qué tienen que estar en manos privadas los recursos y el ahorro del pueblo? ¿Por qué todos los cajeros nos depositan los sueldos, ¿no? Y todo ese mes que vamos sacando de a poquito la jubilación y el sueldo, lo usan los banqueros para comprarle VAC, para especular con el dólar, son usureros. Entonces, esa enorme plata no tenía que estar al servicio, por ejemplo, de este lugar de trabajo, de otros lugares de trabajo afectados, es decir, al servicio de construir viviendas populares. El gobierno gasta en los presupuestos de vivienda, de ciencia y tecnología, de educación pública, de medio ambiente, de cultura, menos que lo que gastó en estos 6 meses de pago de intereses de deuda. ¿Cómo? ¿Quién dijo que el pueblo argentino considera que es más prioritario los intereses de la deuda, de una deuda que hemos pagado ya varias veces? Bueno, hay una causa, de hecho. Entonces, si faltan dólares, perfecto, faltan dólares, es evidente que faltan dólares. Faltan dólares quiere decir que entran menos dólares de lo que salen. Que liquiden los exportadores acá. Entonces, bueno, pero por eso, porque el comercio exterior está en manos de 6 empresas multinacionales que liquidan, no liquidan, van viendo el dólar. Imagínese que si usted tenía antes de ayer, el Banco Central vendió 300 millones de dólares a 31 pesos. El tipo hoy ese sentado en una silla lo vende a 42 en 2 días. La guita que ganó. ¿Cuánto ganó? Fortuna. ¿Cuánto ganó? Fortuna. ¿Cuánto ganó el señor Caputo, que tiene plata depositada afuera en dólares? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ganó el señor Aranguren, que ahora se fue, que tenía los dólares depositados afuera? ¿Cuánto gana Quintana, que tiene, Quintana y el otro Duhovne, que tienen... Es decir, ¿cuánto ganan? En 10 horas. Porque el dólar empieza con 34 y después empieza a estar en 40, 41, 42, no sé cuánto. 42 pesos en la City y 41,10 en el ¿Cómo Banco paramos esto? Hay toda una... No podemos estar discutiendo que si negociamos que un puntito más la megaminería y sacar... Por supuesto, que tienen que pagar mucho más de lo que pagan. Las multinacionales evaden por año 20.000 millones de dólares de la Argentina, según informes de organizaciones, de ONG norteamericanas. Es el 5º país del mundo en evasión de las multinacionales. Es decir, las multinacionales evaden impuestos en Argentina 20.000 millones de dólares anuales. Pero después le dicen a un jubilado que no hay para pagarle más de 8.000 pesos. $200. Sí, $200. Bueno, o sea, estamos en una situación, efectivamente, bueno... cómo golpea, ¿no? Decir $200. Yo me acuerdo de Norma Pla. Eso gana un jubilado. Norma Pla pedía 240 pesos dólares. Sí, quería 450. Los 450 famosos que le regaló. Sí, la habíamos acompañado en las marchas en los miércoles. Marchas los miércoles, claro. Bueno, a los jubilados en general, a los jubilados. Bueno, es decir, por eso, y en esa época ya veníamos discutiendo todos estos problemas. Nos decían que, no, si dejamos de pagar la deuda, después nos vamos a quedar, entre otras cosas, amenazas sin medicamentos. Bueno, ahora nos quedamos sin medicamentos por pagarla, no por no pagarla. No es momento de decir, no tenemos argumentos y derecho a decir y mostrar todas las cuentas para decir, hemos pagado varias veces la deuda. No vamos a suspender los pagos, no porque desconozcamos compromisos, sino porque no los tenemos ya esos compromisos. Entonces, después que salga Macri a explicar lo que él pidió y lo que no pidió, ese es un problema de Macri. Hágame un cierrecito porque tengo una pausa. Que hable el pueblo.
Yo creo que tiene que, ya de los funcionarios no los escuchemos más, ya los hemos escuchado, los dirigentes, ya escuchamos, ya sabemos lo que están en el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, ya sabemos, los jueces, ¿para qué vamos a hablar de los jueces? Que empiece a hablar el pueblo. Democracia es gobierno del pueblo. Es decir, el pueblo decidiendo. Empecemos a decidir cuáles son nuestras prioridades. Mire, están reventando la Argentina. Ya hoy a la tarde no es salir en defensa de la universidad pública y la educación pública solamente. Pero es salir a defender el país. Están reventando el país. Vamos a construir desde abajo un país opuesto a este. Luis, muchísimas gracias. Al contrario.